Buenas. Buenas. ¿Cómo se me ve? Creo que se me ve demasiado... Cerca, Bueno, más o pero menos, bueno, ¿no? pero más o A menos. ver. Sí. Instagram tiende a aumentar la imagen de la persona. Por lo menos es la sensación que a mí me da después cuando veo los directos. Así que, bueno, Vale, espera que si intento... puedes ponerlo un poco más lejos bien y si no, pues nada. Sí, lo intento solucionar tú, que siempre hay posibilidades, a ver. Esta vez nos hemos conectado más rápido. Sí, ha sido un Hemos, i- poquito más rápido. hemos ido ya Así más o sobre menos, ¿no, Manuel? el perfil. Vale, perfecto. Bueno, nos saluda Cuca Marcos. Hola, Cuca, y a todas las demás, a Valeria Cristina, Fernández, Leticia, Valeria, mucha vale. gente. Saludos. Saludos a todos y a todas. Bueno, pues eh, vamos a comenzar con este segundo directo en el que vamos a conversar sobre la propuesta formativa de Eneagrama Profundo y bueno, pues para que aquellas personas que no conozcan, no sepan de qué va, pues puedan conocer un poco mejor cuáles son las bases de dicha propuesta teórico-práctica, ¿no? Y de la formación que en breve va a dar comienzo en su segunda edición. Concretamente, el 1 de abril comienza la segunda edición anual de la formación en Enneagrama Profundo online, ¿no? Pues aquellas personas que vean el directo o vean el anterior que hicimos hace 2 domingos y les interese esta propuesta, pues pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, con José o conmigo, a través del perfil Enneagrama Profundo, Enneagrama Profundo en Acción, que son de José, o del perfil El Valor del Enneagrama, así como en los números de teléfono que aparecen en la publicidad y pueden comentarnos su interés en participar en la próxima formación. Bien, pues vamos a dar comienzo, si te parece, José, con esta conversación segunda. Y bueno, vamos a seguir un poco la misma metodología de la otra vez. Eh, yo te voy haciendo preguntas, tú vas como respondiendo y yo después pues complemento, aclaro si veo que algo necesita, ¿no? Algún tipo de complemento. En primer lugar, mm, te pregunto, ¿cuáles son los autores principales en los que se basa la propuesta teórico-práctico de Enneagrama Profundo? ¿De qué autores, de qué aportaciones teóricas y prácticas se nutre la propuesta? Mira, déjame explicar en 2 minutos algo muy breve y ya enlazo con esto que me dices. Eh, el eneagrama es un mapa de la personalidad, digamos, un referente, una guía, una orientación eh, arquetípica en donde, con el acompañamiento de un profesional, la persona, autoobservando su territorio, autoobservándose ella y comparando ese territorio con el mapa arquetípico, con la ayuda, como te decía, del profesional o de la profesional, va encarando la posibilidad de dibujar el mapa personal intransferible de su propio territorio. De tal manera que obviamente va a haber una diferencia sustancial entre el mapa personal e intransferible de su propio territorio con el mapa arquetípico. El mapa arquetípico no es exactamente igual dependiendo de el origen del eneagrama, de las influencias, de los autores. Hay matices. Desde Eneagrama Profundo entendemos que el mapa arquetípico está un poquito más afinado, un poquito más matizado, en tanto y en cuanto se coloca el eneagrama y a sus reglas dentro de la estructura intrapsíquica, como una instancia intrapsíquica que cumple una función en el conjunto de la estructura.
la neurosis no es igual al carácter, al ego. No es exactamente así como nosotros lo entendemos. Los autores, como me decías, en los que nos basamos, Óscar Ichazo y Claudio Naranjo. Y aquí vamos a matizar algunas cosas. Cuando se habla de Óscar Ichazo, la mayoría de gente se imagina un conjunto de eneagramas, muchos eneagramas, en donde en cada número aparece la palabra clave, sea de la pasión, sea de la fijación cognitiva, sea del dominio, en fin, de todos los elementos neuróticos que Ichazo tenía en cuenta. Pero normalmente lo que no repara la mayoría de personas, sí, los expertos en la Escuela de Arica y en Ichazo, pero la inmensa mayoría de personas no reparan en dos cosas. Una, que para Ichazo la estructura intrapsíquica es vital. Hay una estructura de egos. Cuando a Ichazo le hablaban de ego, él con sorna decía, ¿de cuál de ellos? Porque hay más de un ego. Existe una estructura de egos, para Ichazo, pues el ego de balance, el ego de las triadas, el eneaego, el ego de identidad, el ego natural, ya caminando hacia la virtud. Pero además, los eneagramas tienen una concatenación lógica. Hay un encadenamiento de un eneagrama con otro, con otro, con otro, con otro. Es decir, hay una secuencia lógica entre un eneagrama y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y después, mediante la intervención del inconsciente y de sus reglas, se pueden ir condensando esos elementos neuróticos de los diferentes eneagramas e incluso de los diferentes números, en donde cada ego tiene una función, dependiendo si hay desequilibrio instintivo o desequilibrio mental o emocional, y se van generando una serie de dinámicas intrapsíquicas que van más allá del eneagrama o de los eneagramas con los nombres para cada elemento neurótico. Es decir, Ichazo es algo más complejo y algo más rico que la suma de eneagramas, tal como se entiende habitualmente. Entonces nosotros bebemos de esta idea de Ichazo y de alguna manera intentamos, sin tener intención de convencer a nadie de que nuestra propuesta es mejor que otra, pero desde nuestro punto de vista, Claudio Naranjo de alguna manera se olvida en exceso de esta visión de estructura de egos de Ichazo, de estructuración y de dinámica intrapsíquica, en donde cada ego podría ser algo así como una instancia dentro de la lógica del inconsciente, pero con conceptos y con dinámicas bastante medidas en lo arquetípico. Entonces, creemos que si no se coloca el eneagrama dentro de la estructura intrapsíquica con unas funciones, las reglas del eneagrama, con una función o unas funciones determinadas dentro del conjunto de la estructura, al final caemos en casi una reducción de la riqueza mental, emocional e instintiva a la figura y sus reglas, cuando es más amplio y requiere de matices. Por otro lado, al igual que quizá Naranjo tuvo un olvido, Ichazo tuvo un despiste. En Ichazo, las variantes instintivas, los subtipos, tenían una importancia muy mínima. No les daba demasiada importancia, aunque los desarrolló y el núcleo neurótico central de cada uno de los subtipos de Naranjo ya está en Ichazo. Ichazo apenas le daba importancia a las variantes instintivas. Y ahí Naranjo desarrolla los arquetipos
de cada una de las variantes instintivas de Ichazo, de los subtipos, de una manera espléndida, ¿no? Casi inmejorable o inmejorable directamente. ¿Qué ocurre? Que Naranjo, quizá como buen 5 social, cae a veces en una especie de compartimento estanco y cierra casi las puertas de la estructura intrapsíquica al propio rasgo principal, al propio subtipo. Recuerdo que tú me comentaste una vez que Jordi Pons comentaba que en la última etapa Naranjo casi negaba las flechas, ¿no? Es decir, era como que se centraba excesivamente en el subtipo, en el arquetipo, como si toda la estructura intrapsíquica, como si el carácter, la neurosis y el ego se redujese casi al rasgo principal. Bueno, Entonces, al menos para el trabajo personal, para el desarrollo de la virtud, eh, sí que decía Jordi Pons en uno de sus últimos vídeos largos, estos mini cursos que regala por internet, que Naranjo en su última etapa prácticamente negaba el trabajo a través de la flecha. No que no existiese psicodinamia sí, entre distintos claro, genotipos. no, por supuesto. Pero que sí hay una cierta tendencia en Naranjo a obviar esa dinámica intrapsíquica. Es decir, la describe, pero después no... es como que hay esa tendencia al compartimento estanco y lleva a mucha confusión, o al menos a cierta confusión. Entonces, en el encuentro entre Naranjo e Ichazo, es decir, intentando con mayor o menor acierto, desde nuestro punto de vista, con algo de acierto, intentamos encajar las dos visiones del eneagrama de Ichazo y Naranjo, que son la misma, solo que con matices y poniendo el acento en cuestiones diferentes. Intentamos encajar ese olvido de Ichazo y ese olvido de Naranjo y ese descuido de Ichazo, y tratar de ser un puente entre ambas perspectivas, teniendo en cuenta que la génesis de los eneatipos y de los subtipos pasa a ser, digamos, el punto fuerte de nuestra visión junto a la estructura intrapsíquica y la función que el eneagrama, con sus reglas, cumple dentro del conjunto de la estructura intrapsíquica. Es cierto que Ichazo, cuando habla de génesis, bueno, no habla de génesis directamente, no se lo plantea, tiene una visión espiritual de la génesis. Nacemos con un rasgo principal, con una descompensación virtuosa más acentuada, y Naranjo sí que hace un gran esfuerzo en intentar encontrar cauces y canales para explicar la génesis de los eneatipos y de los subtipos, pero no afina, no matiza y tiene una visión excesivamente puesta en las causas objetivas, en el carácter del padre, en el carácter de la madre, contrafóbico, por ejemplo, la idea de una madre cuatrosexual, o la idea de que el padre castiga o amenaza o daña con violencia sin previo aviso y de una manera incoherente al hijo, sin lógica en el castigo. Bueno, puede haber algo de esto, pero desde nuestro punto de vista, la génesis del carácter, la génesis de los eneatipos y de los subtipos, tiene que ver fundamentalmente con el estrés instintivo, con la herida nuclear de separación principal, que está bastante categorizada en un escenario arquetípico para cada número, y dependiendo de ese estrés instintivo, donde pone el niño atención en los grandes temas del mundo. Cada tema está asociado a una herida nuclear de separación, y a partir de ahí se van generando las diferentes dinámicas, que afinando mucho nos lleva a la génesis de las patologías, en el extremo que Naranjo explica en carácter y neurosis, aunque de esto se podrían matizar varias cosas. Entonces,
la propuesta de Enneagrama Profundo tiene en cuenta tanto la estructura intrapsíquica de egos que propone, o parte de la misma que propone Ichazo, y Está muy también tiene modificada, muy está en bastante cuenta, modificada. pero bebe, digamos, de esa estructura de egos de Ichazo, y a su vez, pues, tiene muy en cuenta el rasgo principal según las descripciones de los subtipos que hizo Claudio Naranjo. ¿Vale? Entonces, en esta propuesta tenemos en cuenta más de un ego, ¿vale? No solamente el ego subtípico, que sería, digamos, el rasgo principal o el subtipo, entendido como uno de los 27 propuestos por Naranjo, descritos maravillosamente por Naranjo, sino que también se le suma, se tienen en cuenta otras instancias intrapsíquicas que vienen a auxiliar al ego subtípico para resolver el conflicto que se produce en la vida cotidiana de la persona, ¿no? En eso que desde Enneagrama Profundo le llamamos el segundo conflicto del ser, que después vamos a entrar un poco más profundamente a ver qué significa eso, ¿no? Del segundo conflicto del ser y el primer conflicto del ser. Entonces, para que quien nos esté escuchando y no sepa nada de la propuesta, por ejemplo, de Ichazo, que yo creo que es un gran desconocido para la mayoría de las personas que hoy día pues tienen conocimientos de enneagrama, porque bueno, es cierto que a Óscar Ichazo le pilló otra época, o la escuela de Arica fue muy cerrada, y como su propio sobrino dice, Rodrigo, pues quizás por preservar los derechos de autor no difundió o preservó en exceso esos conocimientos que su tío pues aportó, y que de los que bebió Claudio Naranjo en Arica, en su estancia en Arica, y que después amplió sobre todo en la descripción de los subtipos que hizo Naranjo, ¿no? Entonces, para que nos puede explicar un poquito de forma sintética cómo funciona dentro de esa estructura intrapsíquica que se propone desde Enneagrama Profundo los distintos egos que componen dicha estructura? Mira, primero matizar que la estructura de egos de Ichazo y la que nosotros defendemos desde Enneagrama Profundo tiene diferencias, aunque el espíritu y lo central está en Ichazo, porque introducimos y tenemos en cuenta toda la aportación de Naranjo. Entonces, toda la aportación arquetípica de los subtipos, de los rasgos principales, se tiene en cuenta a la hora de generar un modelo de estructura intrapsíquica desde Enneagrama Profundo. Hacemos más sencilla la propuesta de Ichazo, porque la aportación de Naranjo sintetiza forzosamente sus aportaciones forzosamente sintetizan la estructura intrapsíquica, porque al haber investigado de una manera tan extraordinaria sobre las estrategias vitales subtípicas, sobre arquetípicas de los 27 subtipos, facilita la idea de un ego subtípico en donde entran una cantidad de características neuróticas importantes y reduce el número de enneagramas de Ichazo, que es muy amplio, a esas características neuróticas que Naranjo propone. Por tanto, Naranjo facilita la vida a la hora de generar un buen modelo de estructura intrapsíquica. Pero claro, la base es de Ichazo. Matizar esto. La Por tanto, base. la estructura, la La base base es el núcleo. de la que bebe el propio Naranjo, no solamente Enneagrama Profundo. Exactamente, pero desde el punto de vista de la estructura intrapsíquica, de la estructura de egos, que es el olvido de Ichazo, nosotros bebemos directamente de Ichazo también, pero facilita el trabajo Naranjo,
porque ha hecho una aportación desde la lógica de los rasgos principales, de los subtipos y de las características neuróticas de los núcleos neuróticos de cada uno de los subtipos, que reduce la complejidad de la estructura intrapsíquica de Ichazo. Claro. Este es el Has dicho, punto creo, has dicho por error, quien olvida la estructura de ego es Ichazo y quien la olvida es Naranjo. ¿Es así? Pues si lo he dicho, sí, me he equivocado. Entonces, digamos que esta propuesta de Eneagrama Profundo, al tener en cuenta las dos propuestas de los dos grandes maestros del Eneagrama, de Ichazo y de Naranjo, afina un poco más o enriquece lo que los dos grandes maestros ya aportaron de riqueza desde sus propias teorías, ¿no? Porque creo que el tema de Naranjo, que aunque describe fabulosamente bien el rasgo principal o los 27 rasgos principales de los 27 subtipos, corre el riesgo de encajonarse, ¿no? Entonces, hoy mismo decía una persona, hacía comentarios respecto a la reposición del post del análisis de la personalidad de Pamela Anderson, que en su día hicimos, y que hoy pues he vuelto a subir a Eneagrama Profundo, y este chico que se ve que conoce bastante el Eneagrama y que se está formando además desde las formaciones de Naranjo y ha leído mucho Naranjo y tal, decía que entonces eso de que dijéramos que una persona tenía un ego 3 conservación sexual, ¿qué era? Eso del doble instinto, ¿de dónde venía? Entonces yo le venía a decir en respuesta, así un poco corta, porque la red tampoco da para tanto, que sí, que bebe esa idea, bebe del propio Naranjo y que muchos seguidores de Naranjo hoy día hablan del segundo instinto, sobre todo cuando este es fuerte, es importante, y no solamente del primero. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando leemos un libro de su tipo? Sea de Naranjo o de su equipo, o sea de cualquier otro autor. Pues que eh, si tenemos, digamos, un carácter, un subtipo, una personalidad muy ajustada a ese subtipo, a ese rasgo principal, porque tengamos un instinto principal muy potente frente a los otros dos que estén mucho más bajos, pues nos vamos a ver muy, muy identificados con esa descripción. Pero aquellos casos, que los hay y muchos, donde al menos dos instintos están muy igualados, nosotros decimos, para que sea claro, 49-51, ¿no? Y un tercero que puede ser ciego o puede ser terciario, es decir, si es ciego, entendemos que la energía psíquica de la persona que destina a esa área fundamental vital de ese instinto es menor del 20% del total, y si es por encima del 20% es terciario y no ciego. También hacemos esta diferenciación. Entonces, yo creo que es bueno también tener en cuenta, aparte de que consideramos que el total de la energía vital y de la atención que la persona pone en las distintas áreas instintivas que se tienen en cuenta en el enneagrama, que son la conservacional, la social o de pertenencia y la sexual, pues como si fuera un 100% que tiene distintos porcentajes en cada persona. Desde la propia estructura que se forma principalmente en los tres primeros años de vida, a partir de la herida nuclear de separación del eneatipo, de la inserción instintiva dentro de la polaridad atencional que ya estuvimos hablando en el primer directo, que cada eneatipo va a poner la atención preferentemente sobre una dicotomía de uno de los 9 grandes temas del mundo, pero con una inserción instintiva particular e intransferible que no se va a dar en dos casos nunca en el mismo porcentaje, ¿no? Y más allá, que después, en función también de la experiencia que el niño o la niña tenga desde los 3 a los 9 o 10 años, va a desarrollar un ego de balance que va a auxiliar al ego subtípico o rasgo principal con unos elementos que va a coger de distintos eneatipos.
Entonces, Sí, evidentemente, eh, nosotros solemos decir que dos personas que comparten el mismo subtipo, es decir, el mismo instinto pervertido, tienen más o menos un 50% de similitudes y un 50% de diferencias. Siempre dentro del marco del rasgo principal que lo tinta todo. O sea, el rasgo principal tiene un peso, el ego subtípico tiene un peso importante, muy importante, pero desde un punto de vista terapéutico, cuando uno quiere hacer el abordaje terapéutico de alguien, eh, es tan importante o más tener en cuenta las diferencias que no lo común. Por tanto, este es un tema del que se habla muy poco, pero que es fundamental y en el abordaje terapéutico se ve cada día. Eh, Más allá de lo que comentas, claro, alguien que comparte subtipo con otro puede tener más tendencia a un ala, más tendencia a la otra, a una flecha, a la otra, porcentajes diferentes en los instintos pervertidos, en el orden y en el porcentaje de atención en el mundo adulto real, exterior y objetivo, pero además está la propia estructura de egos, es decir, está el ego subtípico, que está regido por las reglas de la figura y por el inconsciente, un poco subordinado el inconsciente a las reglas de la figura, pero manejando las propias reglas de la figura, el propio inconsciente. Está el ego de los centros de inteligencia, que vendría a ser el ego de las triadas de Ichazo, que comunica la energía o las improntas emocionales, las experiencias emocionales por desequilibrio mental o emocional, por segundo conflicto del ser, por desequilibrio del instinto pervertido, con el desequilibrio del instinto de base, es decir, con el desequilibrio del instinto del animalito propiamente dicho. Entonces, en el juego de esos dos desequilibrios, de esos dos conflictos del ser, el ego de los centros de inteligencia comunica emocionalmente ambos canales. Y dependiendo de cómo la estructura sujete la posibilidad de revertir esa emoción a través del ego subtípico, todo eso se gestionará en el segundo conflicto del ser o generará un desequilibrio instintivo de base en el animalito, una insatisfacción de base que el instinto pervertido no ha podido cumplir, ¿no? La promesa de regresar al paraíso, de satisfacer a lo biológico, y entonces entra en juego el ego de balance, que es un patrón personal e intransferible, cada persona tiene el suyo, y que depende de las vivencias, del contenido neurótico que los niños, las niñas, vayan teniendo entre los 3 y los 9 años. Por tanto, el rasgo principal, el ego subtípico, se cierra a los 3, pero el patrón personal intransferible que regula los desequilibrios del primer conflicto del ser, los desequilibrios de los instintos de base, se generan hasta los 9 años. Entonces, en esa dinámica entre el primer y segundo conflicto del ser, entre esa dinámica que se genera entre el desequilibrio del instinto pervertido o los desequilibrios de los instintos de base, se genera una serie de resortes intrapsíquicos que tratan de que la persona, el sujeto, recupere neuróticamente el equilibrio, cosa que no tiene por qué suceder, o al menos no de una manera sana. en la búsqueda, ¿no? La Y búsqueda neurótica, ¿no? De cada eh, persona en función de su estructura de personalidad, ¿no? Tanto desde el rasgo exacto. principal o ego Mira, subtípico como desde el ego de balance y de las triadas que viene a auxiliar al ego subtípico. mira, aquí me gustaría decir algo. Y hablaremos también de las 4 naturalezas neuróticas brevemente, porque otro asunto central es entender que la estructura intrapsíquica es una de las 4 naturalezas neuróticas. La fórmula neurótica principal, por decirlo así, la totalidad de la estructura intrapsíquica, aquello que filtra los inputs de información, sean estos del orden que sea, es algo estructural, es una fijación mental. Pero además
hay contenido, existe un contenido neurótico anterior al nacimiento que habita en la memoria celular, en la memoria biológica, que habita en la primera memoria emocional. Existe un pack instintivo de base que está neurotizado en parte, afectado tanto el contenido neurótico anterior al nacimiento como el pack instintivo de base por lo transgeneracional, por la concepción, por la vida intrauterina, por el parto mismo, y eso queda latente en el cuerpo, en el sistema límbico, en las células y en el cerebro emocional, a expensas de que sea activado por un escenario análogo emocionalmente al origen de esos asuntos neuróticos que habitan en el cuerpo y en la parte emocional del cerebro y del propio organismo. Pero además hay contenido neurótico posterior al nacimiento. Entonces, esas 4 naturalezas neuróticas se van relacionando de tal manera que 2 personas con la misma estructura, con el mismo rasgo principal, con naturalezas neuróticas diferentes, con contenidos neuróticos diferentes, con vidas diferentes, con traumas diferentes, con rasgos principales de los padres diferentes, etcétera, introyectos diferentes, etcétera, etcétera, van a tener resultados vitales diferentes. Y si me permites, pongo 2 ejemplos. En la génesis de todo eneatipo, es decir, cuando la herida, cuando el superyo, cuando la función paterna, cuando el mundo entra con sus 9 grandes temas, haciendo cuña entre el niño y mamá, y el menor comienza a ganar conciencia de que es alguien diferente, pasa de ser niño interior a ser, hay un tránsito, un nacimiento psicológico, que diría Magler, gana conciencia de ser hijo de. En el momento en que el niño gana conciencia que es hijo de mamá y papá, que tienen nombre, que son adultos y que representan la prohibición del incesto, papá, ahí hemos hecho un recorrido por el 3, el 2 y el 1 en sentido inverso, nombre, adultez y moralidad, el niño se encuentra ante una dicotomía, ante una contradicción energética. Una que tiene que ver con esta expulsión de mamá, con esta expulsión del clan, con esta búsqueda de la diferenciación del self, la competencia sexual del padre con el niño, le dice al infante que estorba junto a mamá, que ese no es su lugar, que salga al mundo, que crezca, que sea útil, que cumpla una función. En esa competencia sexual, el niño lo percibe, lo vive como una exclusión del clan. Esto es muy importante. Pero por otro lado está el inconsciente familiar, que es un contrapeso de esa fuerza centrífuga que expulsa al niño, que lo saca del sistema familiar representado por la simbiosis materna. Que el inconsciente familiar y las lealtades inconscientes atrapan al niño, una fuerza centrípeta, hacia la simbiosis, hacia la familia. Entonces, fíjate que aquí, en toda Génesis, en esa angustia original, angustia original en el sentido de que es la primera angustia o el primer trauma, ganando conciencia de ser alguien diferente a mamá. Hay otras angustias, otros traumas latentes en el cuerpo y en la memoria emocional, como hemos dicho. Pero la primera es la angustia de separación, es el trauma original de separación, ese ganar conciencia de ser diferente a mamá. Ahí hay siempre una culpa. La culpa es fundamental en ese punto, incluso para el eneatipo 8. Imagínate si es importante que la niega. La culpa es absolutamente clave en la terapia con eneagrama, porque hay una culpa que tiene que ver con la propia prohibición del incesto, es decir, con el hecho de disfrutar del paraíso. El mandato paterno culpabiliza al niño, la moralidad le genera un introyecto de estar haciendo algo malo junto a mamá. Eso no está bien. Ahí hay una culpa. Estaba haciendo algo malo estando en simbiosis, porque me están diciendo que eso está mal y que tengo que salir al mundo, crecer
y olvidarme de la seguridad del clan. Pero por otro lado, hay otra culpa en sentido contrario, y es que hay unas lealtades inconscientes con el sistema familiar que si yo soy expulsado y excluido del mismo y busco mi diferenciación del self, cohabita la culpa de la deslealtad a la simbiosis materna. Entonces, esa culpa que tira hacia un lado y a la vez tira hacia el otro es nuclear en todos los números, incluido el 8. Y después hay una promesa incumplida. Estos son dos elementos cruciales en la génesis de todo eneatipo y subtipo. Porque cuando el instinto, ya con conciencia, cuando el niño tiene conciencia de ser alguien diferente a mamá, cuando biológicamente, instintivamente, dependiendo de qué herida pese más y haga más daño, el niño comienza a poner biológicamente, instintivamente atención en uno de los grandes temas del mundo y comienza a entrar en la cultura a través de la puerta de un eneatipo, con un rasgo principal, con un instinto principal al frente, dependiendo del estrés, ya lo hemos explicado. El instinto pervertido, el niño adulto, le promete al niñito, al animalito, que no se preocupe, que antes o después se engañará al super yo, le dará la vuelta y volverá a la satisfacción mínima original. Pero eso es una promesa que no se puede cumplir, la paradoja irresoluble, porque el mundo adulto real, exterior y objetivo no está para satisfacer al animalito, al instinto primario. Está para que se cumpla una función en el mundo y para no competir sexualmente con papá. Entonces, esta idea de culpa ambivalente y esta idea de promesa incumplida es fundamental. La culpa ambivalente cae en el número 6, la promesa incumplida cae en el número 7. Tiene que ver con el 6 que llevamos todos dentro y tiene que ver con el 7 que llevamos todos dentro. Y sobre esto, Mira, me gustaría decir algo más, pero te escucho. Mira, porque voy a introducir dos términos que van saliendo tanto en el primer directo como en este, y que quien no tenga ni idea de esta terminología, pues normal que no entienda, ¿no? ¿Qué significa primer conflicto del ser, segundo conflicto del ser? Pero también respecto a lo que has comentado de las fuerzas contrapuestas, el mandato paterno, el mundo que le dice al niño o a la niña que salga, que se aleje de mamá para que sea alguien diferente de mamá y del clan y que tenga una función en el mundo, sea alguien que, como vimos en el Zoom anterior, ¿no? En el directo anterior, en el número 3, por ejemplo, en el neatipo 3, es alguien que gane nombre, que tenga prestigio, o que tenga capacidad de ganarse la seguridad, o que tenga atractividad, todo como forma inconscientes de volver a esa función, a esa satisfacción original. Eh, Después está la fuerza centrípeta, la que nos sigue uniendo al clan, y es la que explicaría, por ejemplo, cómo personas que son muy infelices por haber vivido traumas bastante fuertes e importantes en primeros años de vida y posteriormente en su familia de origen, como hay un vínculo emocional muy fuerte, hay esas lealtades de las que hablaba Bergelinger, entre otros, pues hace que esa persona no pueda desvincularse, aunque conscientemente le gustaría, le impide, hay una fuerza invisible de carácter energético, emocional, que le impide desvincularse de ese clan de origen que le causó por una parte mucho daño, ¿no? Pero que en aquellas primeras etapas de la vida el niño o la niña dependía de ellos, por una parte como animal mamífero, pero por otra parte también hay como una lealtad que va más allá, ¿no? De lo biológico y que se mantiene a lo largo del tiempo cuando ese niño o esa niña se convierte en adolescente y posteriormente en un adulto. Entonces, de ahí que haya tantas personas que no se puedan desvincular de la familia de origen, incluso cuando esta es altamente tóxica, cuando esta es muy dañina. Mira, te pongo un ejemplo concreto. 7 sexual social, que aparentemente tiene una energía intrapsíquica con
una fuerza centrífuga de Si diferenciación fuera, del self por potente, ¿no? Es decir, cuanto más lejos mejor, ¿no? Sin embargo, cuando era niñito, eh, cuando visitaba eh, la, su casa, es decir, vivía en esa casa, un tío suyo que se llamaba igual que él, por tanto ya hay una vinculación de doble, vivía en una habitación que le habían hecho especialmente arriba. Era una persona que había enviudado 2 veces y una persona que tenía unos problemas de movilidad muy grandes. Entonces él llegaba y lo veía, porque no bajaba de esa habitación, lo veía arriba, lo saludaba, pero nunca subió a decirle si necesitaba algo, si quería algo, si precisaba compañía, atención, evitaba el dolor. El niñito 7 sexual social huía, le hacía así con la manita y se lanzaba. Eh, ¿Qué pasa? Le quedó un sentimiento de culpa muy potente, inconscientemente, hasta el punto que en el momento en que se casa, entra automáticamente en un cansancio crónico. Eh, hay la culpa siempre genera un autocastigo. El niñito es inocente, no tiene culpa de nada, pero cuando se siente culpable, en lugar de víctima de algo, cuando se siente culpable, se autocastiga. Y entonces el inconsciente activa, de alguna manera, esto es contenido neurótico. Lo explico para que la gente diferencie lo que es la fórmula neurótica principal, en este caso 7 sexual social, que la aparentemente tiene estructura una de fuerza, personalidad. la estructura de personalidad, con los contenidos neuróticos. Que los Y contenidos esa neuróticos, mezcla, José, son los que se van introyectando a partir de las vivencias que el niño o la niña va teniendo, ¿no? Desde que nace, incluso el el ejemplo, contenido neurótico exacto, anterior al nacimiento por vía epigenética y demás. Pero bueno, exacto. todas esas Lo que vivencias. estamos explicando, todas estas vivencias son contenido neurótico. ¿Qué ocurre? Ese cansancio crónico se produce como autocastigo por la culpa que siente al no cuidar a un tito que vive con cansancio permanente. Y le surge justamente en el momento en que se casa, porque el autocastigo más grave que se autoimpone es a ver si enviudo. Me caso, él enviudó 2 veces, a ver si enviudo. Me convierto en él y a ver si enviudo. Es decir, buscaba su inconsciente un autocastigo muy potente. Entonces ahí vemos cómo esa persona, 7 sexual social, finalmente puede tener un ala 6 muy potente, puede caer en un acincamiento importante, con niveles de ansiedad muy altos, buscando incluso moverse en la rutina, y no tiene nada que ver con el arquetipo del 7 sexual social. Sin embargo, su rasgo principal tiene que ver con la evitación del dolor. Y te pongo otro ejemplo para que la gente entienda estas diferencias. Un 2 sexual con fobia social. Eh, la madre había sufrido abusos sexuales de niña. Y entonces desplaza al abusador hacia el propio hijo y le dice permanentemente, trata bien a las niñas, trata bien a las mujeres. Cuando de niño se quedaba con alguna chica, con alguna niña, con 5, 6, 7, 8 añitos, la madre siempre lo retiraba a él de las niñas por miedo a que el hijo abusase. Había un desplazamiento del abusador hacia el niño, una proyección. Cuando tiene la primera experiencia sexual, con 16 años, en un parking, de una manera, digamos, poco romántica, sin gustarle nada a la chica, simplemente para debutar en esto del sexo, la usó. Este 2 sexual, con los introyectos maternos de trata bien a las niñas, trata bien a las chicas, se autoinculpa inconscientemente. Al día siguiente era la fiesta de su barrio, en la ciudad de Madrid. Era la fiesta de su barrio. Él estuvo en la comida, festejando con algún familiar,
sintiéndose sucio y pensando que la madre que estaba en la mesa y todos sus familiares y después toda la gente de la fiesta iba a darse cuenta de que él había incumplido ese introyecto, que había sido mal chico, que había usado a la mujer y que de alguna manera había abusado de ella, cuando nada de esto era cierto, había sido una relación totalmente voluntaria. El autocastigo es que años después, ante una situación emocionalmente análoga, el inconsciente activa toda esta estructura culposa y toda esta estructura de autocastigo y este dos sexual sufre fobia social. ¿Por qué? Porque siente que si sale a la calle todos los ojos lo van a acusar, porque todos los ojos saben que usó a aquella niña. Entonces, fíjate en estos dos ejemplos que acabo de poner, cómo podemos observar con claridad, entonces, este dos sexual no tiene por qué tener un comportamiento típico del dos sexual arquetípico. Te digo más, hay mucha gente muy mal identificada por el peso del contenido neurótico, por el peso del resultado vital. Uh-huh. Por eso la estructura hay intrapsíquica es un personas, conjunto, la neurosis es un... por eso hay a muchas personas, y entiendo que le ocurra, les llama tanto la atención o tan en desacuerdo con que podamos ubicar en un momento dado a Kurt Cobain, por ejemplo, en un 7 sexual. Lo ven totalmente como algo ilógico, ¿no? Como que se nos ha ido la olla el día que hicimos el análisis de la biografía de Kurt Cobain, entre otros personajes con los que, bueno, está claro que tampoco es que nosotros tengamos la bola de cristal y sepamos todo, lo usamos de una forma didáctica y como análisis, pero desde luego que cuando ubicamos a un personaje en un subtipo es porque hemos analizado con cierta profundidad desde los orígenes, desde la infancia y tiene una razón de ser, independientemente de que estemos en lo cierto, Claro, hayamos acertado o no. Pero lo, lo que lo, vengo a decir lo más bien es importante que aquí, Manuel, lo importante aquí es que se entienda que el eneagrama y sus reglas cumplen una función dentro del conjunto de la estructura intrapsíquica, dentro de un conjunto de egos en donde el inconsciente con sus reglas están por encima de las reglas de la figura. La asociación, la condensación, el desplazamiento, entre claro, otras, el inconsciente rige, manda por encima de las reglas de la figura. Y las reglas de la figura cumplen una función dentro de la estructura intrapsíquica. Y neurosis no es igual a rasgo principal, carácter no es igual a rasgo principal, ego no es igual a rasgo principal. El rasgo principal pesa mucho, pesa un 50%, pero hay otro 50% que se escapa del rasgo principal y que no hay que confundir resultado vital con a ver a qué rasgo principal se parece este resultado vital o a cuál me suena más. No, porque el contenido neurótico puede tapar el rasgo principal en muchas ocasiones. claro. Esto es Y eso es lo fundamental. que, esto es algo que también es una cosa que aporta la propuesta de Eneagrama Profundo en cuanto a que hay una diferenciación clara que no se hace en otras propuestas entre la estructura de personalidad, el rasgo principal, el subtipo, y el contenido neurótico a partir de las vivencias del niño o la niña posterior adulto, ¿no? Entonces, sí que es cierto O que muchas veces transgeneracionales, todo lo que viene desde atrás, ¿no? Las vida diferentes naturalezas, intrauterina, parto, influencias neuróticas, ¿no? Pero, el pack instintivo, la claro, humanización del pack instintivo. pero incluso quedándonos solamente con lo que ocurre desde el parto y en los primeros años de vida, ya hay ahí vivencias y contenidos neuróticos de mucho peso para explicar por qué en un momento dado, por cosas que van pasando en la vida de ese niño, de esa niña, no es un caso arquetípico de los que se leen en los libros o se ven los vídeos de YouTube sobre el subtipo 7 sexual o sobre el subtipo 4 conservación, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que hace el diferenciar contenido neurótico de estructura, es lo que puede hacer que se pueda entender que en un momento dado un 7 sexual, como Kurt Cobain, pudiera aparecer por circunstancias vitales más un 4 que un 7,
pero no tuviera una estructura de personalidad 4, sí 7. Quizás muy Claro. movido al 5 en una etapa final de su vida, pero no tenga una estructura. O que personas con un subtipo 4 social, como en la calle o en su vida profesional, si son artistas o si son cómicos o demás, parecen 7, pues mucha gente lo pueda colocar en el 7, aunque su estructura egoica básica, principal, el ego subtípico sea 4, por ejemplo, ¿no? Sí, esto que explicas tiene algo ya en la estructura, ¿no? En la fórmula ya hay algo de esto, ¿no? El 7 sexual es el más emocional, tiene algo de acuatramiento de por sí, por rasgo principal. El 4 social, por el cambio de estados de ánimo, también tiene algo en su propia estructura. De 7. Pero sí, claro, cuando, digamos, se pone un poco, introyecta la alegría del medio, ¿no? Pero no solo eso que acabamos de explicar en relación al contenido neurótico que entra en la fórmula y genera un resultado diferente dependiendo de la persona. Es que está el ego de balance. Es que los desequilibrios instintivos de base, cuando el segundo conflicto del ser no absorbe la emoción y la traspasa a un enquistamiento en la insatisfacción del animalito, entra el ego subtípico, el ego de balance en juego, y es personal e intransferible, tiene un patrón personal e intransferible. Por ¿Esto qué tanto, esto quiere ya es decir, diferente en José? cada ser humano. Claro, el que sea diferente quiere decir que el ego de balance que se forma desde los 3 a los 9 años de vida en función de las vivencias del niño va a coger elementos de diferentes números, de diferentes eneatipos, ¿no? Puede coger el mecanismo de defensa del 8, la fijación del 2, puede coger sí, la pasión de, ¿no? Puede coger elementos de diferentes números porque las vivencias que ese niño, esa niña tuvo entre los 3 y los 9 años, Mira, pasaron cosas que hicieron que ese ego de balance tirase más hacia elementos de uno y de otros números, ¿no? mira, vamos a un ejemplo concreto. 7 sexual social, una chica. El ego subtípico, 7 sexual social. ¿Qué ocurre? En los 3 primeros años, analizando su biografía, se ve claro cómo hay ese coitus interruptus en la satisfacción instintiva de base y cómo a través de la fantasía y de la imaginación imagina tetas alternativas permanentemente en vivir paralelo a la realidad, que es dolorosa. Sin embargo, entre los 3 y los 9 años hay unos introyectos bestiales en relación a la polaridad atencional del 2, niñez-adultez, en donde hasta que no cumplas 18 años no vas a poder salir de fiesta, mientras no sé qué. Entonces, están constantemente entrando introyectos. Cuando está cuidando a los hermanos es adulta, pero después cuando tiene que ir a conversaciones de los adultos la expulsan. Es decir, está constantemente alimentando la llama del orgullo y alimentando la llama de la herida nuclear de separación, de rechazo, humillación materna, porque están todas las heridas en nosotros y están todos los grandes temas y entramos por las 9 puertas eneatípicas instintivamente a la cultura. Entonces, cuando hay muchos introyectos que proceden de energías diferentes a la del rasgo principal, que ya está constituido a los 3 años, el inconsciente resuelve que por esa vía, por esa activación de otras energías, puede encontrar soluciones a los desequilibrios instintivos de base. Y dependiendo de los introyectos, dependiendo de las heridas superpuestas, dependiendo del carácter de papá y mamá, dependiendo del carácter de la energía de la familia, dependiendo del modelo de papá y mamá, dependiendo de cuestiones transgeneracionales, intrauterinas que se activan por una analogía emocional, dependiendo del rango de hermandad, qué lugar ocupes y qué lealtades haya con papá y mamá en esa misma dimensión, dependiendo de qué coaliciones haya dentro del sistema. Es decir, hay una serie, una cantidad enorme de elementos neuróticos cerrados subjetivamente por el niño
que ante esos inputs objetivos que tiran hacia ciertas energías enneagramáticas diferentes a la propia, el inconsciente encuentra recursos para dar solución conductual, emocional y en el pensamiento ante situaciones de desequilibrio instintivo. Entonces se va macerando un ego de balance ante el quiebre de la promesa que el instinto pervertido le hace al animalito de regresaré al paraíso. Volveremos a la satisfacción mínima original. Eso no se cumple, el animalito se cabrea, dice, ¿y qué hay de lo mío? Y entonces es cuando el ego de balance, la estructura intrapsíquica, el inconsciente, intenta buscar instintivamente soluciones y genera un patrón personal e intransferible paralelo al rasgo principal, al ego subtípico. Y ahí se balancean al 50%. Por eso, dos personas con el mismo subtipo tienen un 50% igual y un 50% diferente. Aparte de que entran contenidos vitales distintos. Antes hacía, creo que Cecilia, una pregunta que decía, bueno, ¿y cuál predomina? ¿Qué ego tiene más fuerza o más importancia? ¿El ego que se forma en los 3 primeros años de vida, el ego subtípico, o el ego que se forma entre los 3 y los 9, ¿no? Por la respuesta que estás dando, tendrían los dos igual importancia, si bien el que se forma de los 0 a los 3 años va a tintar al otro, ¿no? Le va a dar como un color particular en función del rasgo subtípico preferente en la persona, ¿no? Entonces el otro día, hablando del ejemplo que puse antes de Kurt Cobain, decía alguien nos va a también, cortar Instagram. ¿nos corta? Nos va a cortar Instagram, ¿eh? Lo digo para que faltan 2 minutos, creo. Pero te ha avisado porque a mí no me ha avisado y la otra vez tuvimos una hora y No, 10 lo minutos. digo porque he visto la hora. Pero, ¿qué tenemos? No. ¿1 hora Bueno, justa? Vale. la otra vez Instagram nos dejó más de una hora, entonces tuvimos 1 hora 10 minutos, 12 minutos. Hoy yo Ok. creo que debemos estar más o menos ese tiempo, no más, para no hacerlo demasiado largo, pero Exacto, ok. no ha avisado, entonces creo que nos deja más Vale. tiempo. Entonces, lo que decía es que había, igual que detractores de la ubicación de Kurt Cobain en el 7 sexual por nuestra parte, también había personas que decían, claro, por eso me cuadran mucho ciertos comportamientos que Kurt Cobain tenía en el escenario, a veces salía vestido de mujer, a veces tenía comportamientos un tanto infantiloides, más propios de este carácter, ¿no? De este ego subtípico 7 sexual. Quiero decir que al final, por mucho peso de otras heridas que tuviera el ego de balance de Kurt Cobain, que si veis el post del análisis de su personalidad, pues pasaron cosas bastante dolorosas en su vida en el periodo entre los 3, especialmente entre los 6 a los años posteriores, que nada tenían que ver con lo que había pasado en los primeros años de vida, donde había tenido bastante satisfacción instintiva, tanto de la madre como del padre, ¿no? Y que todo eso saltó por los aires en el momento en que sus padres se separaron, cada uno se echó una nueva pareja y sufrió una herida de abandono bestial. Entonces, incluso puede que también el ego de balance de este hombre tuviera mucho componente 4, ¿no? Por esa herida de abandono, humillación materna, que la madre al final eligió a una pareja de forma tardía, pero frente a él, frente al propio hijo. Entonces, bueno, quería preguntar una cosa que se aclarara. ¿Qué significa esto del primer conflicto del ser y el segundo conflicto del ser? De una forma lo más breve posible, porque ya se nos va el tiempo, Es pero... muy sencillo. Muy sencillo. El animalito, los instintos de base, el pack instintivo de nacimiento, que ya está humanizado y pervertido en cierta medida por el contenido neurótico anterior al nacimiento, El recién es decir, nacido. el pack El, instintivo be- el, de... be- Sí, sí, para que nos entendamos, el bebé recién nacido, que es un animalito mamífero que tiene la necesidad de vincularse con mamá, con otras figuras de apegos que también puedan tomar fuerza en su primera etapa de vida, en su vida,
que venimos programados, digamos, genéticamente para ello. ¿Te refieres a ese? Genéticamente Y y epigenético epigenéticamente. también. Porque hay una parte universal de espontaneidad, inconsciencia, supervivencia, pero hay una parte epigenética, la condicionada por lo transgeneracional, por la vida intrauterina, en menor medida por el propio parto. Entonces, ese animalito, el niño interior, la parte más instintiva de base, de nacimiento, de origen, genética y epigenética, en el porcentaje que corresponda, cuando se da cuenta de que es alguien diferente a mamá, porque el mundo entra como cuña con todos sus grandes temas, con la prohibición del incesto y con los 9 mandatos del superyo, que son 9 versiones de la prohibición del incesto, entra principalmente por una puerta de las 9, cada eneatipo es una puerta hacia la cultura, con un medio nuclear de separación principal y una polaridad atencional asociada a la misma concreta, y ese instinto genera estrategia vital subtípica. La cultura pasa a ser selva, por la nueva selva, y el instinto se pervierte. Hay una perversión instintiva, es decir, la necesidad neurótica no es más que instinto pervertido. Es el animalito intentando sobrevivir en el mundo adulto real, exterior y objetivo, en el marco de la civilización que impone el eneatipo 1 con la prohibición del incesto, y el sexo solo sirve para procrear. Que después se va ampliando la prohibición del incesto en el 2. Bueno, si hay amor, también se puede tener relaciones sexuales, no solo para procrear. En el 3, bueno, si además usted adquiere nombre, ya, es decir, cada prohibición del incesto amplía la posibilidad sexual del adulto. Que el rasgo ¿Qué ocurre? principal, el rasgo principal subtípico, instinto pervertido, todo ego subtípico son como sinónimos, que es como Sí, el animal original, que era el bebé recién nacido, parcialmente neurotizado ya por contenido neurótico anterior al parto, pero bastante virgen, podríamos decir todavía, va a estar condicionado especialmente por ese vínculo particular que tenga con mamá y papá y con otros miembros que puedan hacer funciones maternas y paternas también dentro de este periodo de vida, en el que se está produciendo la individuación de la persona. Es decir, el niño se está convirtiendo en un animal social ya, ¿no? En alguien que tiene una estructura cultural. egoica, una estructura cultural y adaptada a esa cultura. Entonces, el rasgo Eso es. principal, que por ejemplo en el 2 social sería la ambición, sería una manera que ese De ego pervertir el subtípico instinto de base. quiere para volver como a la fusión original con mamá o con todas aquellas figuras que hagan las veces, ¿no? Para ser concreto, en el caso de la ambición del do social, la ambición sirve para dos cosas, y ahí está la paradoja irresoluble. Por un lado sirve para que no le corte el cuello papá y sobrevivir a través del mandato del superyo, cumpliendo la función que le encarga la prohibición del incesto, de salir al mundo a cumplir una función desde la adultez. Pero por otro lado está la promesa incumplida de la que habíamos hablado antes, que ese niño adulto ambicioso le dice: usaré la ambición para contentar al superyo, pero también para regresar al paraíso. El Entonces ahí paraíso está la es misma estrategia, la mamá, satisfacción la instintiva fusión, la original. simbiosis, La exacto, omnipotencia mínima original, la omnipotencia, el narcisismo primario. Bien, entonces, misma estrategia, el instinto pervertido para dos cuestiones totalmente diferentes: la búsqueda errónea del ser y la evitación. Porque en el mundo andamos buscando y evitando cosas constantemente. Padre ideal, padre antiideal interior subtípico, madre ideal interior subtípica, que están en las alas, etc. Bueno, familia interior subtípica, no nos da tiempo para eso. Entonces, en el momento en que nos relacionamos con el mundo, con el yo subtípico, nos relacionamos con nuestra estrategia intrapsíquica de la individuación, lo que nos da identidad, en donde el rasgo principal y la estrategia vital subtípica, el instinto pervertido, por ejemplo, ambición, me hace que me relacione con el mundo adulto, real, exterior, objetivo, en el segundo conflicto del ser, entre el yo subtípico y el mundo. Pero hay otro conflicto, que es
entre el instinto pervertido que le ha prometido al instinto del animal que va a resolver lo suyo, que le va a dar la vuelta a papá, al super yo, y que eso de cumplir una función en el mundo ya veremos. Que aquí lo importante es que vas a volver a la satisfacción con mamá, vas a volver a la fusión. Entonces, nos movemos entre esos dos conflictos, entre nuestra relación egoica con el mundo y entre nuestra relación egoica con el animalito que hemos dejado atrás, en el pre-yo, antes de la separación, del proceso de individuación, del trauma original, de la angustia original. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros, cuando la promesa se incumple, cuando el mundo no satisface al animalito, se produce un impacto emocional potente, rabia, miedo, tristeza o diferentes emociones primarias asociadas como cólera, ira, asco a la parte visceral, y o bien esa emoción se regula desde el segundo conflicto del ser porque se es capaz de mantener la ilusión egoica del rasgo principal fundamentalmente, de que eso tiene remedio en la relación con el mundo, entonces se sigue engañando al animalito con la promesa incumplida un rato, o ese impacto emocional cae en primer conflicto del ser, porque al animalito ya no lo engañas en ese momento concreto. Dice, no. Entonces se queda enquistado un primer conflicto del ser, una insatisfacción del animalito, del instinto, porque el segundo conflicto del ser no pudo mantener esa emoción, la trasladó al desequilibrio instintivo de base. Y ahí es cuando pasan dos cosas. O bien el ego de balance sale al auxilio y lo reconduce hacia el segundo conflicto del ser y hacia el ego subtípico, o bien se queda enquistado en el desequilibrio instintivo de base y aparece la patología. Es el desencadenante de la patología. Paranoia, trastorno obsesivo-compulsivo, personalidad histriónica, es la base de la disociación. Es decir, toda patología parte de la insatisfacción del instinto de base, de un enquistamiento del primer conflicto del ser. O sea, no hay posibilidad de seguir engañando al animalito. Claro. Para que se vea también más claro, por ejemplo, el animalito insatisfecho en un área vital fundamental de las tres que se tienen en cuenta en el enneagrama sería la conservacional, sería un niño, un bebé, posteriormente adolescente y adulto, que tiene un trauma de haber pasado hambre o de haber tenido una experiencia temprana cercana a la muerte, bien en el propio parto o bien posteriormente por una operación quirúrgica, etcétera, y eso va a dejar como una huella emocional y energética en esa persona que va a tener como un miedo inconsciente constante a perder la propia vida, ¿no? Y que pueda tener, por ejemplo, o alguien que haya pasado hambre y pueda tener como mucha necesidad neurótica de no volver a pasar hambre. Claro, pero ahí estamos hablando de desequilibrio instintivo y de cuál de los tres instintos o tendencias instintivas toma el mando del pack instintivo a la hora de insertarse en la polaridad atencional asociada de la nuclear de separación. Dentro del ego subtípico, ¿vale? Que es el segundo conflicto del ser. El que intenta resolver el ego subtípico, el rasgo principal, es decir, si sea dos social, sea uno conservación, sea el rasgo que sea, entre las necesidades neuróticas de esa persona en función de su rasgo principal, que en el 1 conservación sería la preocupación, en el 2 social sería la ambición y en el 8 sexual sería la posesividad, etcétera, con el mundo real objetivo que te va a decir, oye, que la realidad no es la que tú quieres, pero el ego subtípico va a intentar a través de su necesidad neurótica, que es esta que hemos dicho en los diferentes ejemplos que hemos puesto, resolver... Va a intentar dos cosas. Cumplir la función de adultez, la utilidad, la funcionalidad en el mundo, pero a la vez cumplir la promesa que le ha hecho el animalito. A la vez que cumple con papá, quiere cumplir con el hijo interior subtípico. Quiere regresar al niño a la fusión, al incesto, a la simbiosis con mamá. Pero claro, es paradoja irresoluble,
porque es misma estrategia para dos cosas totalmente opuestas. Entonces, mientras la promesa se cree que puede ser cumplida, el animalito vive engañado. Pero en el momento en que lo único que importa es la función, la utilidad en el mundo, llega un punto en que el animalito dice: ¿qué hay de lo mío? Me has prometido que le podías dar la vuelta al super yo, que lo podías engañar, que podías esquivar a la prohibición del incesto. Evidentemente, cada eneatipo, dependiendo de la herida, y en el marco de esa contradicción de fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, se va a mover en aparente lealtad inconsciente al clan. Por ejemplo, el 6, que dices, parece que es muy leal al clan. No, ni más ni menos que los demás. El asunto es que hay un mandato de libertad y el niño se acojona porque no tiene capacidad para gestionar la libertad. Papá coge a mamá y se la lleva de su campo de visión cuando todavía no hay constancia objetal y deja al niño solo con la incertidumbre de a dónde va mamá, amenaza mortal paterna hacia la madre. Y ahí yo, niño, futuro 6, si esa herida es la que más impacta, me quedo aquí con un mandato de libertad y me defiendo, porque la pasión es el primer mecanismo de defensa, con el miedo. ¿Qué ocurre? Tengo miedo a la libertad, pero es mi mandato. Y ese miedo a la libertad hace que la fuerza centrípeta, es decir, la lealtad al clan, aparentemente gane más valor, porque se juntan el hambre con las ganas de comer. Porque hay más miedo. Mi mecanismo, ¿no?, de defensa, mi estructuración en la diferenciación del self, en la exclusión del clan, lo que hace es el efecto contrario de que me acerca más al clan. Pero eso no quiere decir que las dos fuerzas no estén. No sé si me explico. Una cosa es lo que observamos o creemos, otra cosa es la naturaleza de la génesis de esa contradicción. Pongo el ejemplo del 6, porque junto con el 8 son los más paradigmáticos de esta contradicción. Mira, para terminar me gustaría que pusieras un ejemplo del eneatipo que desde el eneagrama profundo se considera que tiene mayor segundo conflicto del ser, para que se vea, porque cuando con los ejemplos concretos pues todo se ve más claro, y cuál es el eneatipo que según esta propuesta se considera que es el que menos segundo conflicto del ser, entre el yo subtípico, entre la necesidad neurótica propia del eneatipo y del subtipo, frente a lo que el mundo exterior, real y objetivo le puede ofrecer, le puede satisfacer. ¿Cuál sería el que más conflicto del ser y el que menos? Mira, segundo decíamos antes que en la angustia de separación, en el comienzo del proceso de individuación, hay una culpa ambivalente y hay una promesa incumplida. Y la prueba de que la culpa es clave es que el 8 la tiene que negar. Y ahora te podía poner un ejemplo en una sesión de hipnosis con un 8 sexual en donde le salía la culpa por los poros de la piel. Pero quiero decir que una cosa es la apariencia y otra cosa es lo que está por debajo. El mecanismo de defensa de la negación es muy fuerte y es tan fuerte que se pone al servicio de negar justamente la culpa, para que nos demos cuenta que culpa ambivalente y promesa incumplida son fundamentales en la génesis de los caracteres y asuntos centrales en la terapia. Pero el que tiene menos conflicto del ser, la satisfacción instintiva media en la etapa simbiótica tardía, 5 o 6 meses hasta los 36, tiene mucho que ver, ese nivel de satisfacción medio, con el tipo de herida nuclear de separación principal y, por tanto, con la polaridad atencional asociada a la misma y, por tanto, a través de qué puerta vamos a entrar instintivamente en la cultura. El que menos segundo conflicto del ser es el eneatipo, el que menos primer conflicto del ser es el eneatipo 8 y el 9. ¿Por qué el 8? Porque hay mucha satisfacción instintiva de base y hay una confrontación directa. Es como si puentease al segundo conflicto del ser y estuviese en primer conflicto del ser constantemente. El superyo lo representa el mundo, por eso tiene que negar también al mundo el eneatipo 8 y negarse a sí mismo si hace falta. Entonces hay un puenteo del segundo conflicto del ser, porque digamos que hay una amplificación instintiva
La perversión del 8 es una amplificación instintiva. Esa es su perversión, que no quiere decir que sea más instintivo, porque entra la intensidad, porque entra la lujuria como primer mecanismo de defensa ante la herida de traición materna. El primer mecanismo de defensa es la lujuria, por tanto es mucho de lo mismo. Hay intensidad, hay amplificación. Entonces hay un aparente puenteo del segundo conflicto del ser. Es como si el animalito estuviese en guerra con el mundo adulto real exterior, como si no hubiese por el medio yo subtípico, como si el yo subtípico fuese el animalito. Hay una sobreidentificación con el instinto patológica que no es cierta. Porque el niño 8, en el periodo simbiótico entre los 0 y los 36 meses, especialmente los 2/3 primeros de ese periodo, tuvo mucha satisfacción instintiva, que quiere decir que creyó que mamá le pertenecía, que su territorio... Tomó posesión de mamá. Tomó posesión de mamá. Sí, tomó posesión de mamá. Que va a ser para siempre. No hace, niega la prohibición del incesto. Claro, y cree que esa satisfacción va a ser para siempre. Y después se encuentra con una herida de separación donde ve que mamá pues lo deja tirado, digamos, porque elige a papá. Prefiere a papá. Entonces es como una traición materna, es decir, la realidad objetiva se impone y le dice, no, tú tienes que ser no eres ya un bebé, tú eres ya un niño, una niña grande que tiene que salir al mundo a buscárselo. Claro. Niega a papá, niega la culpa, niega la prohibición del incesto, niega la moralidad, pero se choca con el mundo. Entonces, ahí entra el conflicto entre el animalito con el instinto amplificado y el mundo. Por eso te digo que hay un puenteo del segundo conflicto del ser. Es como hay una sobreidentificación con el animalito patológica que no es el carácter más instintivo, ni el más... es el 9. El carácter puramente instintivo y el carácter puramente visceral es el 9. El 8 es el más emocional de los instintivos. Pero a efectos neuróticos tiene un ego de balance muy reducido. Por eso a un 8 le costará mucho entender esta visión de enneagrama profundo. Porque cuando se autoobserve un 8 dirá, ¿y dónde está mi ego de balance? Claro, un 8 el ego de balance no lo tiene muy... está negado, por decirlo así. Porque es demasiada potente el mecanismo de defensa de la negación y demasiado potente la lujuria, el instinto amplificado, como para salirse de su rasgo principal, más allá de las reglas de la figura, flechas, alas y demás. Siendo así, para ir cerrando, José, para no alargar excesivamente este directo, en la comparación... Y el que tiene... Y el que tiene más ego, más segundo conflicto del ser, pues estaríamos, por ejemplo, el 4, el 1, el 6, porque estamos en la situación inversa. Bueno, es decir... El que entre, por ejemplo, el 9 y el 8, que están juntos y pertenecen a la misma triada, pero hay grandes diferencias en la perversión instintiva en uno y otro eneatipo. En el 9 hay muy poca perversión instintiva, el que menos, mientras que en el 8 hay mucha perversión instintiva. Y eso hace... Bueno, no es de los que más, pero hay más perversión instintiva que, bueno, en el 4, por en el 4 hay muchísima perversión instintiva, es el que más. La envidia es la gran pasión y el instinto pervertido es pura envidia, es pura pasión, es decir, quedan anulados los instintos animales en el 4. El polo 4-9 es fundamental para tener una buena comprensión de todos los números. Entonces, hay que analizar la polaridad 4-9 en la estructura intrapsíquica de todos. Claro. En el 8 y en el 9 habría muy poca perversión instintiva de los 0 a los 3 años, muy poco primer conflicto del ser entre el animal humano, social, cultural, que es ya el niño de 3 años con su estructura neurótica subtípica particular, frente al bebé recién nacido, que ahí sí que está muy poco neurotizado, aunque sí parcialmente por la epigenética anterior al nacimiento. Ese sería el caso del 8 y del 9, muy poco primer conflicto del ser. El ejemplo del eneatipo
4 sería el otro extremo donde estaría el mayor conflicto del ser. ¿Por qué? Porque la pasión de la Del envidia mayor primer conflicto del ser. del primer conflicto del ser. Porque la pasión de la envidia es muy potente y distorsiona mucho lo que son los instintos de base. Totalmente. Porque la herida nuclear de separación del 4 es la herida de abandono, humillación materna, perdón, porque el bebé 4 se siente abandonado por mamá, no le da buena teta, no le da buena nutrición afectiva y se ve humillado además porque introyecta o capta la idea de que mamá prefiere a papá frente a él. Por lo tanto, hay una idealización del padre, una identificación inconsciente con el padre para ser perfecto como papá, por muy imperfecto que después la realidad de ese padre sea, ¿no? Pero hay como una justificación de que hay que ser como papá para ser así. Eso ya en el instinto pervertido o cuando se forma el ego subtípico, el rasgo principal. Y ahora, si nos vamos al segundo conflicto del ser, que ya una vez este rasgo principal está formado, que es la coraza, el personaje, con todos sus elementos mentales, emocionales e instintivos o de acción, con el que la persona, el niño posterior adulto, se va a enfrentar al mundo real y objetivo para intentar satisfacer los instintos de origen. Entonces, donde hay mayor conflicto del segundo conflicto del ser es en el 8, ¿no? ¿Por qué? Porque el 8 se mueve la polaridad, leyes propias, tiranía, versus leyes del mundo, que son pues la legalidad, el orden, sí, las estructuras que hay que respetar, que el 8 por propia del incesto interna tiende a no querer respetar, porque lo que intenta es poner su ley, imponer su ley al otro, sea de una forma correcta, dialogada o de una forma impositiva, ¿no? En la estructura del 8 hay esto. Y eso le va a generar muchísimo conflicto con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque si te metes en guerra con el vecino va a contraatacar. Claro, está en permanente segundo conflicto del ser, pero es lo que te decía antes, es como una especie de primer conflicto del ser permanente. Es como que hay un puenteo y los dos conflictos pasan a ser más o menos el mismo. Cosa que no, pero sí, para que me entiendas. Lo que no pasa, eso es en el 4. Que haya mucho primer conflicto del ser en el 4 no quita que haya un alto segundo conflicto del ser, porque siempre hay un alto conflicto del ser en todos. Es decir, un segundo conflicto del ser alto en todos. Incluso, o sea, en el 9, porque el 9 no se sujeta sobre sus propios pies y entra al mundo adulto, real, exterior y objetivo, a la cultura, por las otras 8 heridas. Porque hay algo de super yo que entra por los otros mandatos, no por el del propio 9. Entonces, claro, ante el mundo tiene un aparente poco conflicto porque se sobreadapta, pero en realidad hay una dimensión conflictual elevadísima, porque, claro, en el momento en que lo aprietan un poco, se narcotiza, se disocia o entra en negligencia cerca, ¿no? Es decir, se va lo suyo. Hoy escuchaba a una persona que tiene 2 hijos con un 9 social conservación, con instinto sexual ciego probablemente, y se quejaba de que el padre de sus hijos, además la variable cultural género pues tiene su peso también, contenido neurótico puro. Que tienen custodia compartida, pues tienen muchas tareas, aparte de las laborales, de ocio propio y de grupos y de amigos. Y también se quejaba esta mujer que cuando estaban en crisis la relación, antes de separarse, se enteraron antes amigos de su pareja, de la que era su pareja, que ella misma, ¿no? O la familia de ella. Entonces, al final muchas veces los conflictos vienen de tratar de evitar los conflictos, ¿no? Entonces, pues puede. O de que pongas el foco de la atención más en el área de lo social, de los grupos, que le pasa mucho a los 9 sociales, que pueden descuidar el área de lo sexual en el tema de la intimidad de pareja, de contar con la pareja,
etcétera, ¿no? O del 9 conservación, que en un momento dado, y más cuando es en hombres, pues que va mucho a lo suyo y bueno, pues yo me voy a apuntar al gimnasio y allí me narcotizo haciendo pesas, o me voy con la bici, o me voy con la moto y tal, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de menor conflicto, del segundo conflicto del ser, que en el 8, pero nunca va a haber ausencia total de segundo conflicto del ser en ningún negativo, incluido en el 9. Pregunta Exactamente. por aquí. Sí, Sí, responde o di la reflexión que tenga. Respondemos la pregunta de Cuca Marcos, que creo que es muy importante porque se plantea, ¿no? ¿Qué pasa si no hay papá? Pues desde Enneagramo Profundo se tiene en cuenta esa opción. claro, siempre hay papá, porque papá son los mandatos del mundo, es la función paterna, y la función paterna la puede representar mamá. Vamos a imaginarnos un eneatipo 6 que no hay padre, hijo de madre soltera, quizás es el ejemplo más fácil de entender. Y la madre tiene obligaciones laborales. Las obligaciones laborales son la función paterna, que el niño ve en mamá, en la parte paternal de mamá, que cumple obligaciones con el mundo. Claro, el niño se queda solo, mamá se va, y por tanto las obligaciones del mundo cogen a mamá de la mano y se la llevan fuera de la vista del niño. No hay constancia objetal y hay un mandato de libertad. Apáñatelas, eres libre. Bueno, ahí la función paterna la representa la parte paternal de mamá, que amenaza de muerte a la parte maternal de mamá, llevada de la mano por las obligaciones del mundo. Y entendiendo este ejemplo que acabo de poner, o por ejemplo, nace un niño, un hermanito después de la persona en cuestión. Y si nace antes de los 3 años, vamos a decir 4 por margen de seguridad, ese hermanito pasa a ser papá, pasa a ser super yo, pasa a ser función paterna. ¿Por qué? Porque evidentemente mamá va a repartir su atención. Entonces hay algo que interfiere, que hace de cuña entre mamá y el niño. Papá es lo que interfiera entre la simbiosis del niño y mamá. Todo aquello que haga de cuña, sea una persona, sea una obligación, sea un acontecimiento, todo lo que con un mandato, es decir, todo lo que acontece en el mundo y opera como cuña, cae en una energía enneagramática y cae en un paradigma arquetípico, en una situación arquetípica de una de las 9 heridas. Como decíamos el otro día, sí, las 9 polaridades atencionales asociadas a todas las polaridades, todas las contradicciones, todas las subpersonalidades, todos los cacaos que hay en la mente de un ser humano, son hijas de una de las 9 polaridades atencionales asociadas a la herida nuclear de separación. Y todas las heridas, todos los dolores emocionales que tengamos, heridas superpuestas, van a ser hijas de las 9 heridas nucleares de separación, tal como las planteamos nosotros. Claro. También decir todas que, las culpas y todas las promesas van a ser hijas de la culpa ambivalente de la angustia inicial de separación. Todas las culpas y todos los castigos que nos autoinfringimos, también los 8, porque un 8 puede tener cáncer y negarlo, pero tiene cáncer. Un 8 puede tener ansiedad y negarla o no verla, pero está por debajo, de hecho es un ansioso de base. Todos los autocastigos que nos generamos y todas las promesas que creemos se van a cumplir son hijas de esa promesa inicial, original, y de esa culpa sexual, incestuosa, ambivalente de la angustia de separación. Vale. Y por eso es clave. Simplemente aclarar que, aunque lo ha dicho también José en su explicación, que dice Cuca Marcos que es muy aclaradora, que la madre también tiene una parte mayor o menor de función paterna. Eso se ve muy claramente en el ejemplo que José ha puesto de una madre soltera. Ahí tiene que realizar sí o sí las partes de función paterna, de las obligaciones,
con un trabajo normalmente para criar a ese niño, que lo va a alejar de la propia madre, ¿no? Y después, en otros casos en los que existe padre real y objetivo y también madre, pues puede, por el carácter de la madre o por el contenido neurótico que tenga introyectado esa madre, un carácter más duro, que el niño o la niña viva como más condicional en el amor que da, es decir, si te portas bien te quiero, si no, no, pues también tiene un componente importante de función paterna, ¿vale? Igual que hay padres, hombres y padres, que puedan ejercer mucha función materna, porque por su carácter, por su sensibilidad, porque se dedique a criar a ese niño, a esa niña en los primeros años de vida, etcétera, pues tenga una asociación fuerte en el niño hacia la figura paterna con el amor incondicional, con el que me quiere sí o sí. Aunque todo esto matizado por cuestiones biológicas, de esas marcas genéticas que trae la madre y que no trae el padre, que los va a unir y que se demuestra en algunas investigaciones neurocientíficas actuales como incluso posteriormente en la adolescencia el estado emocional de la madre influye también en el de los adolescentes, ¿no? En Claro. las reacciones cerebrales, etcétera. Entonces, Pero con esto decir esto también que en tiene que algunos ver, casos esto tiene puede que ver estar... con la fuerza centrípeta, tiene que ver con el inconsciente familiar, tiene que ver con la simbiosis, tiene que ver con la lealtad. No tiene que ver con la promesa incumplida, los marcadores neuroquímicos que dices. Es la llamada no del regreso al paraíso, sino la llamada del no irse del paraíso. De la Es fusión la... original que sigue latiendo Exacto. desde abajo Es, por muchos años que pasen, ¿no? Entonces, bueno, decir también, aclarar esto, ¿no? Que en casos muy extremos, pero que existen también, podemos ver lo que los psicoanalistas llaman el Edipo cambiado, ¿no? Que la madre, por las circunstancias que sea, haya tenido mucha función paterna y el padre mucha función materna, y para la persona, para el niño o niña posterior adulto, la madre sea más padre que madre y el padre más madre que padre, pero siempre condicionada por las cuestiones biológicas y arquetípicas culturales que hemos estado comentando. Yo creo que con esto debemos cerrar porque o si vale. no, no va a ser un directo de Instagram, esto va a ser un seminario de Enneagrama Profundo. Eso que dices pasa en muchos sietes, ¿no? La inversión. Mira, para acabar, se me ocurre decir algo. Humildemente, y sin intentar convencer a nadie, la propuesta de Enneagrama Profundo creo que abre, es un río abierto en donde entran todas las terapias habidas y por haber, desde el psicoanálisis hasta el Reiki, por supuesto la psiquiatría, eh, y a la La vez sistémica familiar, constelaciones, todas, aparte dentro hipnosis regresiva, etcétera. por supuesto, dentro del subtipo vive el sistema familiar, porque la fuerza centrífuga y centrípeta está describiendo el sistema familiar, pero no vamos a entrar hoy en eso. Pero al contrario, es decir, no es que sea un río abierto, es que es una herramienta conceptual, un modelo, una aproximación, un ensayo que permite que desde los demás códigos se pueda incorporar Enneagrama Profundo. Es decir, hay un camino de ida y vuelta totalmente opuesto. O sea, un psicoanalista, un psiquiatra puede coger el modelo de Enneagrama Profundo y mantenerlo en la lógica del psicoanálisis, o en la lógica de la sistémica, o en la lógica de la psiquiatría, desde la escuela que sea. Y al revés, el Enneagrama Profundo admite cualquier lógica, sea psiquiátrica, terapéutica, psicoanalítica. Y creo que este puente entre Ichazo y Naranjo, con el asunto del olvido el olvido de Naranjo y el descuido de Ichazo, creo que hace la propuesta de Enneagrama Profundo, el ensayo, la aproximación, el modelo, de la estructura intrapsíquica, de la función que cumple el enneagrama y sus reglas dentro de esta estructura donde el inconsciente manda,
con las aportaciones sobre génesis de eneatipos y subtipos, creo que si los psiquiatras, los psicoanalistas, los psicólogos, los terapeutas tienen un poquito de curiosidad, hay un buen modelo para que por fin el eneagrama entre en la oficialidad y llegue desde las instancias gubernamentales a todos los espacios terapéuticos y educativos, porque hay un encaje que hasta ahora no se había dado, que es darle al eneagrama el lugar que merece, pero sin exagerar. El eneagrama cumple una función, pero no es toda la neurosis ni explica toda la neurosis. Pero sin el eneagrama no se puede entender ni toda la estructura intrapsíquica, ni la neurosis, ni la terapia, ni los antídotos. Y Bueno, cierra tú, que eres adulto. Como José aplica el método con muchas personas que están trabajando con él y está viendo los avances que están consiguiendo muchas personas en reducción de ego, en reducción de neurosis, y yo como psicólogo también, como el enneagrama me ha hecho mejor profesional, no es por nada, sino porque me ha ayudado a ayudar más a las personas, ¿no? Que recurren en un momento dado a mi servicio en esto del arte de ayudar, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues ayuda a comprender más rápidamente, a personalizar mucho más lo que le ocurre a cada persona, el dolor de cada individuo personal intransferible, y en ese sentido, pues, Enneagrama Profundo, como ha dicho José, da un paso más allá en la personalización y en la estructura psíquica personal intransferible frente a otras propuestas de enneagrama, que son todas muy respetables, valiosas y de las que bebe en mayor o menor medida también la de enneagrama profundo, de otras propuestas, pero creo que es algo bueno, que puede aportar, como ha dicho José, mucho a que el enneagrama tenga todavía más peso del que hasta ahora ha tenido en lo que es pues toda la esfera de la ayuda personal y del desarrollo también personal en positivo. Con esto pues cerramos y decir que todas aquellas personas que tengan interés, que le atraiga la propuesta, que quieran aprender y profundizar sobre la misma, pues se pueden poner en contacto con José y conmigo. Y el día 1 de abril comienza la segunda edición anual de la formación online en Enneagrama Profundo. Y nada, pues quedan las os dejamos. últimas plazas, 3, 4 plazas Sí, todavía, no quedan muchas. y lo que me sorprende es que no nos haya cortado Instagram a la hora, que llevemos hora y media pasadas. No, ya Instagram no nos corta porque la vez anterior tampoco lo hizo y estuvimos 1 hora 12 minutos, fuimos más o menos prudentes y ya no estamos saliendo de Madrid, ya nos hemos ido a la hora 40. Así que nada, 40 minutos. un placer, Bueno, un abrazo a todos. un Gracias. abrazo, hasta luego. Igualmente. Chao, chao.